Ya, entonces chiquillos, si van apareciendo dudas, las pueden ir anotando y me van avisando lo que vayan necesitando durante la presentación. Como les contó el doctor Trujillo, eh, estas son las dos áreas donde yo me desempeño, son en la Universidad Católica y también en el complejo asistencial Sotero del Río, donde afortunadamente tenemos dos programas de epilepsia bien potentes, ¿ya? Cosa importante, aquí atendemos gran parte de la población GES, por ejemplo, de la atención privada, y también lo mismo acá en el Hospital Sotero del Río. Y lo otro interesante es que tenemos programas ya más de mayor dificultad, pacientes más difíciles, por ejemplo, programas de cirugía, de epilepsia y todo, y van a ver algunos resultados aquí en esta presentación, ¿cierto? Voy a partir con mis conflictos de interés. Algunos ya lo conocen, este es un conflicto de interés bien importante para nosotros, que es nuestro diplomado, todos los años lo realizamos, en especial en el segundo semestre. Y estos son los conflictos de interés de tipo económico. Nosotros tenemos conflictos en todas las áreas, ¿de acuerdo? Recibimos con mucho cariño, en realidad, cuando un laboratorio nos quiere apoyar, o también hacer investigación, y todos estos fondos van dirigidos a los pacientes, en especial del sistema público. También a los pacientes de atención sistemas privados que tengan dificultades para poder costear sus tratamientos, también tratamos de apoyarlo con este tipo de honorarios o de apoyo económico que recibimos desde la empresa. Entonces, el índice de la clase, vamos a partir con algunas generalidades y después vamos a ir desglosando la anatomía y algunas funciones. Voy a elegir algunas funciones cerebrales, no a explorar toda la corteza en esta presentación, ¿de acuerdo? Porque si no, ahí sí que estaríamos hasta las 12 de la noche, ¿ya? La clase la vamos a tratar de dejar grabada y la voy a dejar en un drive, y los que necesiten tener enlace con él, me avisan y lo podemos después dejar para que todos la puedan descargar. Así que si quieren tomar nota de las preguntas en especial, más que de la misma clase, mejor. Comencemos con alguna de las generalidades. Ahí está el cerebro, ¿no es cierto? Uno lo ve primero, y en verdad yo cuando recién partí, yo decía, chuta, es un repollo bien complejo, ¿no es cierto? Está lleno de surcos y lleno de circunvoluciones, y es difícil ordenarse muchas veces. Ahora, en general lo que voy a tratar en esta clase es que ustedes traten de ordenarse y poder ver qué circunvoluciones son las que son más importantes y algunas funciones de ellas, ¿ya? Entonces, acuérdense eso sí, que el cerebro no es todo igual. Para nosotros en epilepsia es súper interesante eso, porque en estricto rigor todas las cortezas cerebrales son distintas, tienen distinta formación en sus tipos de capas, en realidad distinta organización, y hay algunas que son muy primitivas, algunas que tienen 4 capas, por ejemplo, algunas que son término medio, tienen 5 capas, y las que ya son de procesamiento o funciones ejecutivas más importantes, tienen 6 capas, ¿ya? Así que, y eso vamos a ver un poco la distribución de estas diferencias que tienen en maduración de las capas. Y además, estos tipos de corteza, ¿no es cierto?, van a estar conectadas a otras áreas cerebrales, y para eso existen unos fascículos, que algunos son súper importantes porque son tremendas autopistas que van a comunicar rápidamente dos sectores cerebrales. Entonces vamos a ir tratando de entender algunos de ellos. Entonces comencemos con algunas generalidades para que después vayamos dividiendo más el encéfalo. Entonces aquí tenemos la primera parte, el lóbulo frontal, ¿no es cierto?, aquí adelante. El lóbulo frontal va a tener 3 circunvoluciones: el giro frontal superior, o F1 que le vamos a llamar, el giro frontal medio, F2, y el giro frontal inferior, F3, ¿de acuerdo? Dentro del F3 hay una estructura bien bonita, que es esta que está aquí, ¿ya? Y en esta pars está la pars triangularis, que es de color rojito, ¿de acuerdo? Que vamos a pensar principalmente lo que va a ser el área de Broca después, ya lo que es lenguaje primario motor, y después la pars opercularis, que es esta zona del opérculo. El opérculo son como los labios, ¿no es cierto?, de las circunvoluciones, y que se profundizan en la cisura de Silvio, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos la pars opercularis, que va a estar principalmente la estructura de lo que son la laringe, estructuras de fonación. Entonces uno ya va haciendo algunos links, ¿no es cierto?, entre anatomía y función. Después acá tenemos la circunvolución precentral y el surco central, y acuérdense siempre que el surco central
va a ser el área motora primaria. Ahí vamos a ver el homúnculo cuando desarrollamos más eso. Y una cosa importante, como vimos en las capas recién, las neuronas piramidales, no es que estén en la circunvolución en sí, sino que están en el surco. Por lo tanto, el daño del surco va a producir una parecia mucho más importante que era el daño de la misma circunvolución. Entonces, la gran mayoría de las neuronas piramidales van a estar profundizadas aquí y se van a ir dispersando hacia adelante, ¿de acuerdo? Pero la gran mayoría está aquí metida. Después tenemos el surco postcentral, donde vamos a tener la parte sensitiva, ¿no es cierto? Sensitivo primario. Y en la parte que tenemos aquí el lóbulo parietal, la parte superior, tenemos el lóbulo parietal superior, y después tenemos el lóbulo parietal inferior. El lóbulo parietal inferior tiene dos circunvoluciones bien importantes, que son la supramarginal y después viene la angular. ¿Ya? Ahí vamos a ver algunas de las funciones de ellas. Más atrás, este es más fácil. Perdón, me falta una cosita aquí. Hay un surco profundo que se llama el intraparietal. Y ese intraparietal es el que divide el lóbulo parietal superior del lóbulo parietal inferior. ¿Ya? Después tenemos el lóbulo occipital. Y el lóbulo occipital se va a separar en uno que es superior y otro que es inferior. Yo diría que a grosso modo el inferior es un poquito más importante porque va a ir ligado a lo que es el lóbulo temporal. Y ahí vamos a ir viendo algunas de las vías que están ahí y que son un poco las de reconocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, bien importante, lo que yo veo, trato de reconocerlo. Y para poder reconocerlo, tengo que tener memoria de él, y por eso aquí se va ligando hacia la zona temporal en especial. Después, tenemos aquí la circunvolución, perdón, el surco o la cisura de Silvio, ¿cierto? Y por dentro, si uno abre, está el opérculo temporal, así como existe el opérculo frontal, el opérculo parietal y el opérculo temporal. Si uno abre el opérculo temporal, ahí lo vamos a ver, tiene el giro transverso donde va a estar el área auditiva primaria o área de Heschel. ¿De acuerdo? Y muy cerquita, en el temporal superior, en la parte terminal del temporal superior, aquí hacia atrás, va a estar el área de Wernicke. Por lo tanto, lo que yo escucho, lo comprendo. ¿Se fijan? Ahí hay otra asociación función-estructura. Entonces tenemos aquí el temporal superior, temporal medio, temporal inferior, T1, T2, T3. ¿Ya? Vamos a mirarlo ahora por mesial. Perdón, esto nos faltaba aquí. Si abrimos aquí, tenemos los labios del opérculo. Está el opérculo frontal, el opérculo parietal, el opérculo temporal, y aquí aparece un surco, ¿no es cierto? Y una circunvolución que se llama lóbulo temporal transverso, y en ese está el auditivo primario. Y aquí está Wernicke. Entonces, auditivo primario, Wernicke al ladito, muy cerquita entre los dos. En la profundidad está el quinto lóbulo cerebral, que es la ínsula. La ínsula, vamos a hablar un poquito de ella, tiene sus 3 circunvoluciones cortas y 2 largas, y aquí está el área gustativa primaria, ¿de acuerdo? Está toda la parte somatoestésica también, ¿no? Y por mesial viendo el frontal acá, si tenemos el lóbulo frontal, la parte más mesial está la pierna, la estructura del homúnculo motor de la pierna, y aquí termina el surco central. Se fijan que no sigue profundizándose, llega hasta la puntita aquí, y aquí aparece la pierna. Por delante y por debajo de ella va a aparecer una estructura que es una área secundaria, la SMA, y es sensitivo motora. O sea, tenemos sensibilidad y motor de toda la estructura o de la mitad del cuerpo, el hemicuerpo, en ese sector tan chiquitito. Por delante de ella está la presma, y después está la parte mesial de la circunvolución F1 o frontal superior. Por debajo y bordeando el cuerpo calloso vamos a tener el cíngulo, ¿de acuerdo? Una estructura que es primitiva motora. Así como el tálamo, ¿no es cierto?, del centro de relevo sensitivo, en que nosotros sentimos algo en una mano, ¿no es cierto?, sube hasta el tálamo, y del tálamo nosotros los pasamos a los parietales y podemos decir dónde sentimos algo. El cíngulo es una estructura primitiva en la parte motora. Por ejemplo, yo cuando quiero hacer o voy a tener una intención de movimiento, pasa por ahí, es mi centro de relevo. Después, hacia atrás, tenemos esta estructura gruesa, grandota, es el precunio. Se llama precunio porque está antes del cunio, nada más, ¿ya? Y el cunio corresponde a la parte ya occipital, la del lóbulo superior del occipital, y el precunio a la parte mesial del lóbulo parietal, ¿ya? Ellas son separadas en especial por este surco que es el parieto occipital. Después, por debajo del cunio aparece la
la calcarina, que es la estructura cortical primaria de la visión. Ahí está visual primario. Y por debajo, en lo que es el occipital inferior, va apareciendo esta estructura, esta circunvolución que es el lingual, y que se va a ir a comunicar hacia el lóbulo temporal, ¿se fijan? Entonces, esta comunicación que existe entre el fusiforme, que es este grueso que está aquí, este grueso, y hacia abajo, hacia acá, que se llama lingual, esa comunicación lingual fusiforme es la que nosotros vamos a utilizar después para poder reconocer algo visual y poder darle algún sentido. Y vamos a ver las caras en especial, ¿ya? Vamos a hablar de las caras en ese sector. Y ya en el lóbulo temporal más mesial tenemos el hipocampo y el parahipocampo, que son estructuras ultramesiales, y eso lo vamos a ver en otro tipo de dibujos porque aquí no se ve nada, ¿ya? Un poquito más del lóbulo temporal basal, tenemos el uncus temporal, y hacia el lado tenemos en especial aquí el hipocampo, ¿cierto? Toda la parte hipocampal, la parte más mesial, después el fusiforme y cómo se transforma el lingual hacia atrás. Y después ya viene T3, que es la temporal inferior. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Digan que sí, pues, para yo saber que hay alguien ahí. Sí. Sí, Gracias. Sí, vamos bien. Para que despierten un poco. Sí. Ya, bien, bien. estamos. Eso. Aquí, esta otra forma de dividir el encéfalo, ¿no es cierto? Pronto uno ve en los libros y encuentra algunas alteraciones que dice, no, esto es una alteración ventral lateral. No, es dorsal lateral. No, es mesial, dorsomedial, ¿de acuerdo? Les dejé este dibujo para que no se enreden y puedan encontrarlos rápidamente. A grosso modo, la parte más lateral del encéfalo la vamos a llamar dorsal, ¿de acuerdo? O dorso lateral en especial. Número 4, por ejemplo, el dorso lateral. Y a las zonas más mesiales, aquí, zona mesial, y a la parte más basales, la parte más orbital del lóbulo frontal. ¿Por qué les dejo este dibujo? Porque después cuando hablemos del lóbulo frontal, en especial, hay algunos síndromes de déficit frontal y que hablan un poco de este tipo de nomenclatura, ¿ya? Se llaman divisiones sublobares. Esta es una división sublobar. Ya, partamos con el frontal. Ya, los más viejos, ¿qué es eso? ¿Qué estructura es esa? De mis fellows de epilepsia. ¿Alguno que esté por ahí? Ayúdeme. Gracias. ¿Hay alguno de mis fellows de epilepsia por ahí o no? Sí, estamos viendo, estamos viendo. Eso. ¿Qué estructura les parece esa? El campo frontal ocular. Eso, el Exacto. frontal eye field. Exactamente. Ahí Esta es una dice, estructura ahí lo muy dice. bonita para nosotros. Exactamente. Está en la zona dorsolateral de la corteza frontal, si se dan cuenta aquí. Y si ustedes siguen, la línea roja es el surco entre la circunvolución frontal superior y la frontal media. ¿De acuerdo? Y esta es la circunvolución central. Y también tiene su surco ahí. La unión entre esta roja y esta verde figura el seguimiento ocular o la mirada conjugada frontal. Entonces, a esta paciente se le está haciendo una cirugía de epilepsia. Ella tiene implantados unos electrodos cerebrales y tiene un electrodo puesto justo en ese sector. Y como nosotros lo que hacemos en la cirugía de epilepsia es ver funciones también, no solo la zona epiléptica para poder resecarla, sino que vamos probando qué sectores están. Esta maquinita que ustedes ven aquí al lado es el estimulador eléctrico. Entonces quiero que le miren la cabeza a la niña, ¿de acuerdo? Yo le voy a poner corriente a ese electrodo que está tocando ese punto, ¿de acuerdo? Entonces yo le pongo corriente ahí, 3, 2, 1, y miren la cabeza. ¿Lo vieron? Eso no fue con intención de ella. Entonces yo estoy estimulando un sector cerebral que se llama el frontal eye field. ¿Qué pasa en un infarto cerebral? Por ejemplo, deja de funcionar, ¿no es cierto? Se infarta ese sector, ¿y qué pasa con la cabeza? ¿Cierto? Se queda mirando, empieza a predominar, no sé, el contralateral y hace que se mueva la cabeza mirando contralateral, ¿no es cierto? Por eso yo evito mirar o en un infarto cerebral, en la parte, no sé, por una cerebral media en este sector, yo evito mirar la paresia, ¿cierto? Entonces me gira la cabeza sin querer hacia el otro lado porque no está funcionando el frontal eye field de un lado, ¿de acuerdo? En cambio aquí yo lo hago hiperfuncionar, ¿de acuerdo? Le pongo corriente y, por ejemplo, aquí ya tiene puesta la grilla al lado derecho y fíjense cómo mueve la cabecita hacia el lado izquierdo,
forzadamente. Entonces ella me pregunta, ¿qué me está pasando? ¿Por qué se me mueve la cabeza? ¿De acuerdo? Ahí está preguntando. ¿Ya? Esa es una de las funciones cerebrales. Este otro enfermo que tiene también epilepsia, fíjense, la misma correlación estructural, tienen el surco, o sea, en el surco F1 con F2, ¿cierto? Y en la zona precentral tiene una lesión que se llama displasia cortical. Y en este caso es una crisis epiléptica, en que el paciente súbitamente parte con la crisis, y mírenle los ojos y la cabeza. Eso, ¿tu PN está bien? ¿Estás bien? ¿De acuerdo? ¿Ya? Por si no saben, ¿no? ¿Ya? Me avisan si que no... No escuchamos el audio. ¿No se escucha? Tal vez la tengo muy Yo bajo, no, por lo menos. ¿no? Escucha, ya, le dice, ¿estás bien, Valentina? ¿Estás bien, Valentina? ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, lo que pasa en esta chiquilla es que parte la crisis epiléptica y es de ese sector donde tiene esa displasia, esa alteración de la corteza cerebral. Y se le van los ojitos y ella misma cuenta que cada vez que comienzan sus crisis, se le van los ojitos súbitamente hacia el lado izquierdo. Y tiene una displasia frontal en la zona del frontal eye field del lado derecho. ¿De acuerdo? Primera estructura que uno debería acordarse en el lóbulo frontal. Súper importante. Obviamente la segunda estructura bien importante que ustedes tienen que acordarse es el homúnculo motor. El homúnculo motor de Penfield, ahí está el doctor Penfield. El doctor Penfield hacía esto porque pudo conocer el homúnculo motor porque trataba a pacientes con epilepsia. Entonces cuando tenía la corteza puesta y expuesta, ¿no es cierto? Él estimulaba con unos electrodos la corteza y fue mapeando. Finalmente se dio cuenta que en la parte más mesial está la pierna, por ejemplo, con una representación chiquitita. En cambio en la parte más dorsolateral, alta eso sí, está la estructura de la mano, y después viene toda la cara, la cabeza, e incluso la zona de los que son, todo lo que son los músculos de la faringe y la laringe. ¿Ya? Un poco la representación o el dibujo de los músculos reales es esto. ¿Ya? Similar un poco lo que uno ve en lo que es el homúnculo motor, el homúnculo sensitivo en la parte más parietal. ¿Cómo lo reconocemos el homúnculo motor en resonancia? Aquí hay dos claves, uno que se llama el omega invertido, que está ahí. ¿Lo ven, no es cierto? Ese omega Sí. invertido es justo donde está la estructura de la mano, ¿de acuerdo? Entonces, si hay una lesión o algo, va a producir alteraciones de la mano. Y este pars bracket que se llama ahí, estos bigotitos que están ahí, por eso les puse ese dibujito, ayudan también a discernir hasta dónde llega el surco central. Entonces, de aquí para adelante va a ser lóbulo frontal, de aquí para atrás va a ser lóbulo parietal. Les va a ayudar mucho cuando estén ahí viendo las resonancias de sus pacientes. Veamos un ejemplo. Si uno pone un electrodo, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con la chiquilla de antes, si le pusimos corriente, ¿no es cierto?, para ver el frontal eye field. Entonces ahora vamos a poner corriente en el fondo del surco de Rolando, justo a la altura más o menos de donde está la manito. Miren la manito izquierda, ¿ya? Esos son unos pulsos que van a poquito más o menos como de un segundo. ¿Se ve o no? Como hace un movimiento clónico. Tut, 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 ¿de acuerdo? Entonces esto es bien interesante porque en estricto rigor podemos ver exactamente qué función tiene un sector del cerebro, ¿ya? En este caso, el movimiento primario de la mano. Acuérdense siempre, cuando sean más viejos, eso sí, los que están en epilepsia y todo, que los movimientos clónicos son de estructuras motoras primarias, ¿de acuerdo? Después vamos a ver las estructuras motoras secundarias, por ejemplo, la área motora suplementaria, en ese van a haber movimientos que son tónicos, rígidos, ¿de acuerdo? Lo voy a poner de nuevo aquí para que lo vean bien. Ahí, como salta la manito, ¿de acuerdo? Eso lo estoy haciendo por estimulación, eso sí, ¿ya? Esa es la representación. Salta la manito. Entonces, justo preciso en el fondo del surco aparece. Y un poco es relacionado a lo que les decía al principio, que son todas las estructuras, o sea, todas las neuronas piramidales están en el fondo del surco, no están puestos en la superficie muchas de ellas. ¿Ya? Vámonos más abajo, a otra estructura del homúnculo motor. Nos vamos a ir más abajo, ¿se acuerdan que estaba la pierna por mesial, después la mano por dorso lateral, más abajito venía la cara, y más abajo estaban las estructuras de la garganta y todo? Este electrodo está puesto en el opérculo motor, o sea, el opérculo está muy cercano a la estructura de la laringe. Entonces miren lo que le pasa a este paciente al ponerle corriente en ese sector.
se atora. Miren, fíjense cómo me lo puse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le produjo a él? En ese sector cerebral se produjo una constricción laringea. Entonces, ¿qué le pasa? No puede tragar, ¿se fijan? Esto está hecho con una estimulación, ¿ya? Eso. Entonces vamos viendo un poquito las estructuras. Aquí viene el surco central, ¿no es cierto? Viene bajando. Más o menos a esta altura está la mano. Acá grandota la cabeza, la cara. Aquí metido hacia abajo están las estructuras más laríngeas que vimos recién. Y por delante de ella está la pars opercularis, ¿de acuerdo? Que estructuras son un poco de la cara y de la garganta. Y más adelante está la pars triangularis, que es el área de Broca primaria. Si ustedes estimulan en ese sector o hacen disfunción de ese sector, en el área, en el lado dominante en especial, la mayoría de las veces el lado izquierdo, van a producir una fascia motora. Esa fascia motora, acuérdense que está comunicada a través del fascículo arcuato a lo que van a ser las estructuras del lenguaje como el área de Wernicke, ¿de acuerdo? Que está en el temporal superior a esta altura más o menos, ¿ya? Así que Broca está aquí. ¿Se van ubicando, no es cierto? Vamos haciendo la correlación, espacio y función. Entonces la pars Sí. triangular, gracias público. Ahora, vámonos para mesial. Terminamos la parte dorso-lateral, ¿de acuerdo? Terminamos toda la parte lateral. Ahora nos vamos a mesial. En la parte mesial tenemos acá, ¿cierto? Aquí llegaba la pierna, en el surco central, y por delante está la estructura que es motora y sensitiva bilateral, o sea, sensitiva unilateral, que es la SMA. En ella ustedes van a encontrar la mayoría de las posturas. Cuando estimulan ese sector o causan una corriente en el sector, cambia la postura del cuerpo. Entonces se ponen posturas que son asimétricas, puede haber detención del lenguaje, porque no puede emitir por el cambio de postura en la zona de la articulación del lenguaje, con conciencia totalmente preservada, no hay problemas de conciencia. Hay una sensación subjetiva al inicio y eso es importante porque es una estructura que es compleja porque junta sensitivo-motor, ¿de acuerdo? Hay alteración sensitiva y motora y sin alteración de la conciencia. Miren, por ejemplo, este paciente tiene crisis que son precisas de ese sector. Fíjense cómo se ponen. Y él está de lo más bien y miren, una postura tónica, asimétrica, y él está con conciencia preservada, le hablan, le dice, está súper hipertónico, le hablan y dicen, ¿te sientes bien? Como los amarré. Ah, finita, terminó, ¿de acuerdo? Stop, ¿ya? E incluso puede responder órdenes. Si ustedes le preguntan cualquier cosa a él mientras está teniendo la crisis, él es capaz de responder. Por ejemplo, en esta crisis a él le hacen preguntas de cómo contar y mostrar los dedos. Entonces, fíjense lo parecidas que son, ¿eh? Muy iguales. Y le dice 3, ¿de acuerdo? ¿Cuántos son? ¿Cuántos dedos son? 3. Y si te duele, sí, un poco, terminó. Y ahí responde todo. ¿Se fijan? Con conciencia totalmente preservada. Entonces, esa es una bonita diferencia entre las estructuras que son frontales primarias, movimientos más clónicos, y estos son más posturas, ¿no? Posturas tónicas. Ahora, hay unos síndromes que ustedes van a encontrar en la literatura siempre por disfunción. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué pasa si se daña un sector cerebral del lóbulo frontal? Por ejemplo, si hay un daño en la corteza que es más prefrontal, entiéndase prefrontal, por delante del área central, ¿de acuerdo? Que está azul, de aquí para adelante, hay un síndrome prefrontal dorsolateral y que es disejecutivo, o sea, afecta mucho la ejecución o planificación de cualquier conducta motora que uno quiera tener. Entonces, se condice mucho con otro, por ejemplo, que tenemos acá abajo. ¿Qué pasa si se daña la corteza orbital? Esto nos importa mucho a nosotros, porque imagínense, nosotros tenemos una cirugía de epilepsia, y le decimos, mire, ¿sabe que lo vamos a operar? No vamos a dejar sin epilepsia, pero pucha, mire, va a quedar disejecutivo y todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tenemos que conocer estos síndromes también nosotros. Cuando se saca todo este sector, aparece el síndrome de disejecutivo. Si se saca la zona frontal orbital, está en este síndrome como desinhibido, pueril, egocéntrico, maníaco, con alteración de la impulsividad bien importante.
Después, cuando uno reseca un sector grande de la corteza medial, del lóbulo frontal, se ve como pseudodepresivo. Hay una indiferencia afectiva, apático, ¿de acuerdo? Como si estuviera muy, muy deprimido. Y con respecto a las estructuras mesiales también, por ejemplo, si usted sin querer hay una lesión, por ejemplo, que es del cíngulo bilateral acá adelante, se hace un mutismo akinético. O sea, el paciente pareciera ser como que no toma en cuenta absolutamente nada. Se le pueden mostrar las cosas que más le agradaban de antes, pero no toma ninguna consideración con ellas. ¿De acuerdo? A lo más, yo me acuerdo de las veces que me ha tocado ver esto, a lo más la comida que más le gustaba antes, lo único que los motiva a hacer algo. ¿De acuerdo? A ese grado de asinetismo. Después, una lesión de la ESMA que vimos recién, por ejemplo, si uno la saca, uno queda con una asinesia bien importante, hay una dificultad para poder iniciar los movimientos o las conductas motoras bien importantes, pero es transitoria. Por eso ustedes van a ver cuando pasen por neurocirugía, cuando se saca la ESMA, el paciente puede ser que esté hemipléjico, probablemente tal así, o con una dificultad para iniciar movimientos durante el primer mes. Y después lo va recuperando progresivamente, no es algo crónico. ¿Ya? ¿Sí? Más o menos, dorso lateral, mesial y algunas de las funciones de cada uno del lóbulo frontal. Una duda, Cante. ¿todos esos síndromes que vimos antes son crónicos o son como del SMA que recuperan un poco? No, los otros son crónicos. El ESMA es el único que uno podría decir que se recupera. Por eso lo conté, para que tuvieran algo de esperanza cuando tuvieran alguien que se tuviera una lesión frontal. Gracias. Súper. Del temporal, veamos algunas estructuras. Una que vimos el área de Heschel, que es el giro temporal transverso, GTT. ¿Ya? El giro temporal transverso, aquí están los electrodos puestos sobre él. Esta señorita que tiene aquí, si ustedes ven, aquí parte el lóbulo temporal, aquí abajito, y el color rojo son los giros temporales transversos donde están las áreas auditivas primarias. Esta niña se le pone un estímulo eléctrico también, ese mismo sector. Está hablando y se toca la oído, ¿se fijan? Siente un ruido, ¿ya? Un ruido como un rrr, así, que es el estímulo eléctrico que se le colocó en ese momento. Siente como la vibración ahí. Y ese estímulo eléctrico es ipsilateral, ¿de acuerdo? Tiene puestos los electrodos ahí y siente la parte. Ahora, si se dan cuenta, lo interesante de esto es que el área de Heschel que está ahí está directamente enlazada a lo que va a ser el amarillo que está acá, que es el área, ¿no es cierto?, de Wernicke, o lenguaje primario. O sea, perdón, el área de lenguaje de comprensión. Entonces, lo que yo escucho, lo puedo sentir, lo puedo entender después. Y esta es una paciente nuestra, en la cual tiene electrodos puestos en la zona temporal lateral. O sea, están puestos directamente en este color amarillo que está ahí. Nosotros generamos estos mapas 3D en general aquí. Ustedes ven esta grilla grandota que está acá. Es un poco la que se está moviendo aquí sobre el lóbulo temporal. Todos esos electrodos están puestos sobre el lóbulo temporal. Tal vez el más importante es ese que está ahí, el B9, ¿ya? Que se ve aquí en el modelo 3D, ahí en el temporal, ¿de acuerdo? Porque esa es la zona más posterior del giro temporal superior. Por lo tanto, en ese sector debería estar principalmente el lenguaje. Esta es su resonancia en los tres planos. Ahí está el B9, ahí está más abajito, y ahí, ¿se fijan? En ese sector, al estimular, por ejemplo, a esta chiquilla, se los voy a contar porque como no escuchan, se le hacen pruebas de lenguaje. Entonces está el estímulo eléctrico, ese negrito que se ve ahí en la pantalla, la mano esa es la mía, entonces le estamos mostrando dirigidamente unas fotografías y las tiene que nombrar. Entonces ella, fíjense la cara de extrañeza, en el ejercicio previo lo había nombrado todo, y se la estamos mostrando y no entiende ninguna, tanto como que le cuesta tanto encontrar las palabras para poder decir lo que está viendo, que no, ahí se toca la cabeza, se fijan, así como que no logra decirlas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa es área de lenguaje propiamente tal, ¿ya? Fíjense lo cercanos que están entonces la estructura auditiva primaria de las del lenguaje. Y el lóbulo temporal se divide más o menos así, lo que ustedes tienen aquí en el dibujito. Por ejemplo, aquí está la parte más basal del lóbulo temporal y más lateral está toda la zona de nominación. Si ustedes resecan un sector muy grande de esto, van a quedar los pacientes con problemas de nominación. ¿De acuerdo? Y después aquí están las velocidades del lenguaje, en especial. Aquí está el auditivo primario, fíjense cómo está muy cercano las dos cosas.
Y tiene representación la mayoría de las veces, principalmente unilateral, el hemisferio dominante, el izquierdo para los que somos diestros, y lo que sí puede haber cierto porcentaje o cierta capacidad bilateral. Por lo tanto, cuando hay lesión en este sector, la rehabilitación es súper importante en el aspecto de que van supliéndose de otras funciones con respecto a áreas contralaterales homólogas. ¿Ven aquí que dice reconocimiento visual? Ujú. ¿Sí? Ya, esto está directamente ligado, en la parte basal, ¿no es cierto? Está directamente ligado a lo que nosotros estamos viendo. Entonces esta va a ser una de las vías de comunicación del lóbulo occipital. ¿Saben qué alteración se produce si se daña aquí o no? En especial aquí. Prosopagnosia. Exactamente, ahí está. ¿Les gusta? Y ahí está uno de los surcos, o perdón, de las circunvoluciones que dijimos delante. Muy bien, Camila. Ahí está, ¿no es cierto? Lo que es el giro fusiforme en el temporal basal y que se transforma en el lingual hacia el occipital. Y esta vía, en especial si ustedes la dañan, va a tener una alteración en el reconocimiento de los rostros. Y puede ser algo tan grosero como no ver un rostro, pero puede ser algo más sutil. Por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades degenerativas, que tienen muchas lesiones en ese sector, dejan de reconocer emociones. Entonces el tipo cree entender al jefe que lo está retando, pero no lo está entendiendo, ¿se fijan? Entonces les va mal en el trabajo, hay una cognición social alterada, no pueden interpretar bien las situaciones sociales que están alrededor. Por eso ese sector cerebral es bien interesante de explorar en enfermedades degenerativas en especial, porque uno va viendo, por ejemplo, me refiero, no sé, a Alzheimer, o nosotros estudiamos esto en esclerosis múltiple, como hay una degeneración de ese circuito, y por eso es que tienen menos empleo, etc. ¿De acuerdo? Ahora, en un stroke o en un infarto que daña mucho ese sector, puede ser que deje de reconocer completamente un rostro. Eso. Esas son las estructuras más temporales laterales, ¿no es cierto? Desde arriba el GTT, después el giro temporal superior, con la parte más del lenguaje, después la parte más lateral, lenguaje en distintas partes, por ejemplo, nominación, después reconocimiento visual, y después si nos adentramos a los circuitos que son más mesiales, tienen el hipocampo, y el hipocampo es una estructura ultra primitiva. Tiene a lo más 4 capas, muy primitivo en organización, son poquitas las conexiones que tiene en realidad, muy lineal en ese sentido. Por ejemplo, aquí tenemos el giro dentado como una de sus estructuras y que se comunica directamente con estas células granulares a las células piramidales, primero la CA3 y después la CA1. ¿De acuerdo? Es un circuito epiléptico que para nosotros nos fascina porque causa mucha epilepsia, porque se van generando muchos circuitos que no son normales, muchos circuitos anómalos, y tenemos que está ligado a otras estructuras también muy primitivas. Por ejemplo, la amígdala, esta azul que está aquí adelante, grandota, aquí lo pueden ir viendo en la resonancia, también es azul que está ahí, ligada mucho a las emociones, a la angustia, ¿no? Después tenemos hacia adelante la corteza piriforme, aquí. La corteza piriforme y la corteza entorrinal son estructuras chiquitísimas, si se dan cuenta, muy pequeñitas, muy primitivas, pero altamente funcionales en el aspecto que si ustedes se quedan sin ellas, por ejemplo, ¿se han fijado cuando uno tiene esta cosa como el gut feeling? Cuando uno dice en la prueba tengo que marcar la C porque no sé, algo siento. Ya, esa interpretación súbita de decisiones que son extremadamente rápidas así, están procesadas en estas estructuras mesiales. Muy primitivas. Y muy ligadas, no sé, para los circuitos de memoria, como son el hipocampo, que es el grandote que se ve ese rojo ahí atrás. ¿Se entiende, no es cierto, el dibujo, más o menos? ¿En qué lugar estamos parados? Amígdala, hipocampo, corteza piriforme y corteza entorrinal. Este dibujito les va a ayudar también en el aspecto que esto es un corte coronal, y ustedes pueden ver aquí, después van a poder ver mejor sus resonancias magnéticas cuando tengan ahí en los turnos en especial, se entretengan viendo las estructuras que hay. Aquí tienen el temporal mesial, y pueden ver, aquí abajito está el subiculum, que es ese verdecito que está aquí, que es la estructura que está puesta acá en la micrografía. Después, en rojito, está la CA3, CA2 y CA1, como rodean el hipocampo. Y después finalmente la CA4 y el giro dentado en azul, ese redondito que está ahí. Como les comentaba, para nosotros es una estructura muy importante porque muchas de las epilepsias, o sea, 60% de las epilepsias de los adultos son del lóbulo temporal, y siendo la gran mayoría implicada o con sus circuitos más importantes en la zona mesial. Y este es un bonito ejemplo. Este es un caballero
de región que se vino a estudiar con nosotros en el Hospital Sotero del Río, y si ustedes se dan cuenta, aquí está la estructura del hipocampo, del lado derecho, muy bonita, y fíjense cómo está al izquierdo. El hipocampo izquierdo está totalmente destruido, ¿de acuerdo? Está con una esclerosis hipocampal. Aquí solo para mostrarles, este es como la cirugía más frecuente que tenemos nosotros, y se caracteriza por producir alteraciones sensitivas o límbicas, por así llamarlo, porque él siente una cosa extraña, como que algo viene, se fija como la sensación como que algo malo está, así como que el aviso de la crisis. Entonces, y tiene una sensación como sensitiva también que va subiendo desde como las zonas o las extremidades inferiores hacia la zona del tórax, como que lo molesta, y finalmente estos circuitos, cuando ya van reclutando más en la descarga epiléptica, finalmente pierden la conciencia, que es un poquito lo que pasa con este paciente. Miren ahí después cuando avanza. Él está desconectado en ese momento, no tiene conexión con el médico, y empiezan a hacer unos movimientos que son un poquito más automáticos. Fíjense en la boquita cómo se mueve un poquito, y está con esos movimientos así como pescadito, o como un chupeteo que hace con la boquita, y la manito izquierda en especial se empieza a mover de forma automática. Ahora, esto si empieza a crecer más, por ejemplo, toma más corteza aparte de la temporal mesial, hay un compromiso más profundo de la conciencia y parte con movimientos más exagerados. Por ejemplo, ahí la manito, la mirada, empieza a enrolar más circuitos de la parte mesial. Obviamente la técnico se dio cuenta que está con la crisis, totalmente desconectado. Y de eso se caracterizan estas descargas en el sector del hipocampo. Sensaciones límbicas en especial, y después hacen desconexión del medio y muchos automatismos. ¿No? Como esos movimientos involuntarios y todo lo demás. Al fin y al cabo se arregla, se quita, y como que nunca pasó nada. ¿De acuerdo? Este caballero se operó hace un año ya, ya cumplió un año. Fíjense cómo se retiró las estructuras temporales mesiales. Ahí está la cirugía. Y está libre de crisis, pues gracias a Dios, ya lleva un añito sin crisis. Tenía crisis toda la semana. ¿Sí? Más o menos del lóbulo temporal, lateral y mesial. Después del lóbulo parietal, el lóbulo parietal tiene una división que yo creo que les va a ayudar más en el aspecto dominante y no dominante. Cuando hay lesiones del lóbulo dominante, del parietal dominante, principalmente se encuentran lo que son las apraxias. Y las apraxias son incapacidades para llevar a cabo una acción frente a una orden verbal. Yo le digo que realice una acción y no puede, siendo que el paciente tiene preservado todo lo que son las capacidades de comprender y de moverse, ¿de acuerdo? No hay una alteración en la comprensión ni tampoco en la facultad motora de esa persona. Ahora, hay un síndrome incluso, cuando ustedes lesionan en especial el lóbulo parietal dominante, en la mayoría de las veces el izquierdo, ustedes pueden encontrar, en especial si se daña el giro angular, el que está atrasito, ¿no es cierto?, del supramarginal, aparece disgrafia o agrafia, también hay discalculia, ¿de acuerdo? Hay agnosia digital y hay desorientación derecha-izquierda. Ahora a uno le gusta entender por qué, pues porque es como un poco desgranado todo, ¿no es cierto? Disgrafia, un poco de discalculia. Esto es todo por las comunicaciones que tiene. Por ejemplo, hay alteraciones en la parte del lenguaje, en especial la escritura y todo, porque para poder escribir hay que mover las manos, ¿no es cierto? Y para poder mover las manos uno se tiene que saber en qué posición están tus manos o qué son tus manos. Entonces hay una pérdida de la... hay una pérdida de de lo que es la capacidad de poder saber qué o cómo son tus manos. Y eso está ligado principalmente a los circuitos que están en el lóbulo parietal, en especial en el inferior. Entonces, entiéndase ahí, por ejemplo, aquí el lóbulo parietal inferior, el angular, fíjense, las vías que tiene de conexión van principalmente a la corteza motora, principalmente de lo que es la mano.
Entonces, interesante ahí, yo pierdo la capacidad de escribir, porque pierdo mis conexiones hacia las estructuras de la mano, me olvido un poco de lo que es mi mano, y además, ¿cómo aprenden a contar ustedes cuando son chiquititos? ¿Cierto? Con los dedos. De la mano, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay acalculia? Porque se me olvidó calcular con los dedos de la mano. Entonces, porque el circuito está creado así, ¿se entiende? Entonces, esa pérdida del lóbulo parietal inferior, en especial del giro angular, yo pierdo mi dominación de las manos, pierdo mi capacidad de contar porque pierdo las manitos, ¿no es cierto? Un poco del desarrollo filogenético que tuvieron esas estructuras cerebrales. Para que lo vayan entendiendo más o menos, porque si yo les digo, ya, memoricen, síndrome de Gertzmann, es que tiene acalculia, que tiene agnosia digital. No, ¿no es cierto? Lo interesante es por qué funciona así. Ahora, si nos vamos al lóbulo parietal contralateral, ¿no es cierto? Nos vamos ahora al no dominante. En el no dominante van a aparecer principalmente negligencias o alteraciones en las habilidades constructivas. Y ahí, una de las más severas, es la hemisomatognosia, ¿no es cierto? Yo pierdo la capacidad de entender mi cuerpo contralateral a la lesión completamente. Severísimo, ¿de acuerdo? En el aspecto de que no reconozco absolutamente nada, ni mi brazo, ni mi pierna, ni la mitad de mi entorno de ese lado, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hay defectos parciales del lóbulo parietal, en este caso derecho, puedo tener alteraciones o transformaciones del cuerpo, creo que estoy distorsionado, una extremidad más grande, más chica de lo que corresponde, o corrido, ¿no es cierto?, en el espacio, o alteraciones de las extremidades creyendo que existe una que en realidad no existe, ¿de acuerdo? Y todas las alteraciones perceptuales que ustedes tienen ahí. Va a depender si es más sensitivo, si está más ligado al lóbulo parietal, si es más visual, ¿de acuerdo? Más ligado a la unión parieto-occipital, o si es más de reconocimiento de estructuras ya conocidas, que sería más del tema de memoria, por lo tanto, más parieto-temporal. Esa unión temporo-parieto-occipital es la que juega un poquito finalmente en el déficit que va a tener el paciente. Para nosotros es bien importante esto. Por ejemplo, tenemos gente que se tiene que operar o sacar un pedacito de la corteza parietal, y yo le digo, mira, te podemos sacar un tremendo pedazo de sector, pero no vas a entender nada de todo mi cuerpo izquierdo. ¿Te fijas? Entonces yo no puedo dejar a alguien con ese déficit tan severo, ¿no es cierto? Me va a decir, claro, estoy sin crisis, pero no puedo ni caminar, ¿no es cierto? Porque no entiendo nada de lo que pasa. ¿Se entiende, no? Entonces, entender bien lo que yo, o los déficits que puedo dejar, así como dijimos en el lóbulo frontal, aquí pasa exactamente lo mismo. Hay un síndrome bien bonito, así como vimos cuando se dañan los cíngulos bilaterales, ¿no es cierto? Y aparece el mutismo akinético. Cuando hay daño en las uniones parieto-occipitales, en especial bilaterales, aparece este síndrome que es el de Balin, que hay problemas con simultagnosia, no puedo reconocer dos estímulos visuales sincrónicos, ¿de acuerdo? Ataxia óptica y apraxia ocular, ¿de acuerdo? No, en realidad, en estricto rigor, no puedo fijar una mirada frente a un objeto que está estimulando esas cortezas. Entonces, se me pierde finalmente. No soy capaz de sincronizar los circuitos para poder fijar la mirada. Después tenemos el lóbulo occipital. Y el lóbulo occipital, para ser sincero, es bien sencillo estructuralmente. Es como una cebolla, en la cual las estructuras más profundas son más primarias y se van, mientras más por fuera las capas, principalmente ahí van apareciendo estructuras que son más secundarias. Es bien bonito la electrofisiología cuando vemos nosotros los circuitos primarios y los que son secundarios, porque las estructuras primarias causan alteraciones visuales muy primitivas. Por ejemplo, ver una luz de color blanco como la discoteca, así como la bolita de la discoteca que brilla, ¿de acuerdo? Muy, muy primitivo. Pero si yo me voy separando y voy alterando la parte hacia la estructura más secundaria, voy viendo alteraciones de formas y de colores. Entonces voy viendo colores y formas y todo. Para los que están en neuropediatría, cuando toca estimular un chiquitito, por ejemplo, no sé, 4 o 5 años, y uno estimula la zona occipital, se quedan así, te quedan mirando así raro. Y uno le dice, apuesto que viste una pelotita. Y te dicen, no, no he visto nada. Apuesto que viste una pelotita blanca, porque uno está estimulando la corteza primaria. Y dicen, sí, una pelotita blanca que parecía con luz y todo. Y si uno se va acercando hacia estructuras más secundarias, van apareciendo de colores o alteraciones de la forma, así cambia la estructura de lo que están viendo en ese momento. Aquí me quiero detener en un par de circuitos, eso sí, son dos. Una que se llama la dorsal pathway, que va hacia arriba, y otra que se llama la ventral pathway, ¿de acuerdo? Y se le llaman las vías del dónde y del qué, ¿de acuerdo? Del dónde es la dorsal, ¿no es cierto? Y es fácil de entender porque es parietal. Entonces yo recibo un estímulo visual
y lo primero que tengo que decir es dónde está, po. Si está arriba, está abajo, a la derecha, a la izquierda, etc. ¿De acuerdo? Y eso comunica directamente el lóbulo occipital hacia el parietal. Y después la del qué, po, de lo que yo estoy viendo, reconocer lo que estoy viendo, así como un poco lo que pasaba con la parte visual, la prosopagnosia, está la ventral pathway, y que va hacia el lóbulo temporal, ¿de acuerdo? Para el reconocimiento del qué, darle un significado a lo que yo estoy viendo, ¿de acuerdo? Son súper autopistas, así como grandotas como las vías piramidales, ¿de acuerdo? Estas vías son súper grandes y ultra, súper, hiper conectadas, ¿de acuerdo? Por eso es difícil cuando uno tiene una epilepsia de este sector, más o menos, porque puede estar acá abajo y yo ver las descargas epilépticas acá arriba, porque son superautopistas que conducen muy rápido, ¿de acuerdo? O si está acá arriba, la puedo tener acá abajo en las descargas. Entonces es difícil discernir un poquito dónde estoy parado en eso. ¿Me entienden, no es cierto? Ventral y dorsal, el qué y el dónde. Después tenemos la ínsula. La ínsula, como dijimos, está en la profundidad del Valle de Silvio y está conformada por 3 giros que son cortitos y 2 giros que son largos. Está más o menos a la altura que ustedes ven aquí y está rodeada por los opérculos. Es una estructura hiperconectada a los opérculos. Por lo tanto, mucha de la sintomatología que uno tiene de la ínsula o de las alteraciones, perdón, de la fisiología que uno conoce de la ínsula está ligada a los opérculos. Ahí está un corte anatómico, ahí tienen el giro anterior, medio y posterior, que son los cortos. A veces uno tiene un accesorio, ¿no es cierto? Eso es una variante anatómica, a veces está, a veces no está. Y después están los giros largos, el anterior y el posterior. ¿Ya? Aquí fíjense cómo está el área de Heschel, el giro transverso. ¿Ya? Está muy cerquita, muy, muy cerquita. Es una estructura primitiva, ¿sí? Primitiva porque en especial las capas más profundas, más basales, aquí en la corteza que es agranular, que está más ligada a las estructuras límbicas, si se fijan, así como está el lóbulo temporal mesial, tienen 5 capas, ¿de acuerdo? La digranular tiene 5 capas y después la granular tiene 6. Recién esta estructura pasa a ser más sofisticada, ¿de acuerdo? Por lo tanto vamos a encontrar, al igual que el lóbulo temporal mesial, sintomatologías o alteraciones más primitivas. ¿Qué tan primitiva? Como el sentir, po. No hay nada más primitivo que el sentir. Cuando uno estimula la ínsula, se siente un hormigueo, una sensación extraña, un roce, y se siente principalmente en las estructuras más grandes que tienen que tener representación en la cabecita, ¿no es cierto? O sea, en nuestra representación, que son la cabeza, la cara y las manos, ¿de acuerdo? Entonces está principalmente la sensibilidad o alteraciones somatoestésicas, faciales y de las manos. Incluso, lo más choro, bilateral. Entonces uno puede decir, es que doctor, se me duermen las manos de forma súbita y después se me quita. Y uno dice, ya, otra vez la vieja HI, ¿no es cierto? Que se enterrar a las manos y toda la cuestión. Y trata que son crisis de la ínsula, ¿de acuerdo? Y siempre fueron eso. Hay más alteraciones, por ejemplo, pueden haber disturbios o alteraciones del lenguaje, la alteración sensitiva, dolorosa incluso, somatoestésica, alteraciones o respuestas motoras también. Es un pupurrí, si se dan cuenta, porque es muy primitivo, puede hacer de todo un poco. Nada lo hace tan sofisticado como las cortezas primarias, obviamente, ¿no? Y pueden haber incluso algunas alteraciones un poquito sensitivas o orofaringias, ¿ya? En la ínsula. Se distinguen como 3 circuitos en estricto rigor. Uno que es principalmente ligado a las alteraciones de lo que es el lenguaje o el área premotora, motor. Otro más es emocional, que es más ligado al lóbulo temporal. Emocional, así, orbitofrontal, amígdala, como emocional. Y otro que es más sensitivo, es el parietal. ¿De acuerdo? Son como 3 circuitos insulares aproximadamente que existen. Aquí solo para mostrarles, estos son pacientes que tienen crisis de la ínsula y como es una estructura que decíamos está muy ligada al opérculo, el opérculo motor más cercano es el de la garganta, ¿no es cierto? Y estos son puros enfermos con crisis de la ínsula y fíjense cómo se toca la garganta, ¿no? ¿Sí? Como manifestación. La primera sensación es una constricción laringea. Esto es un piquillo que nosotros nos tocó ver en la católica, fíjense que tiene aquí en la resonancia de una alteración ahí, que es una displasia insular. Ahí yo le pedí cada vez que te viniera la constricción laringea, avísame, ponme la mano así en la pantalla. Entonces dejó de comer, estaba comiendo igual que el papá, se le contrajo la laringe, y en la resonancia lo que tiene esta displasia que se ve ahí, está señalada por las flechitas, las dejó puesta el doctor Cruz, para que la viéramos bien. Él le está avisando al papá que está apretándole mucho la garganta,
Y se aprieta el botón porque no puede hablar y me hace la seña, ¿no es cierto?, que está apretando, y cada uno de los movimientos es cuando un apretón, ¿de acuerdo? Entonces tiene el sector implicado en la ínsula y el opérculo motor. En los PET, ahí van a aprender en epilepsia, es que los PET dejan de captar glucosa en la zona donde hay epilepsia, o los focos epilépticos. Y ahí se ve el hipometabolismo en la zona de la ínsula y el opérculo. Nosotros teníamos todo listo porque este chiquillo se iba a operar, dijimos, ya, tiene demasiadas crisis, él dijo, me quiero operar, me quiero sacar esa displasia y todo. Fíjense lo difícil que es, pues al ladito está el área del lenguaje, voy que haga fásico, más adentrocito está el área motora primaria o las vías piramidales. Al fin y al cabo, con los medicamentos se empezó a recuperar solo y se le quitó. Yo lo controlé hace un par de meses, andaba impecable, y con usa dos tipos de medicamentos, eso sí. No ha requerido sacarse la ínsula ni el opérculo. Así que no. Y la última estructura que les quería mostrar es el cíngulo. El cíngulo dijimos que rodea, ¿no es cierto?, el cuerpo calloso, y va desde adelante lo que llamamos el cíngulo anterior, después el cíngulo medio, ¿de acuerdo? Todo este pedacito aquí, y después el cíngulo posterior. Es una estructura, como les dije antes, principalmente motora, como un centro de relevo motor, ¿ya? Entonces van a haber cositas primitivas motoras. Una de las más bonitas se las traje acá, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el cíngulo anterior funciona? Fíjense aquí. Esto es un caballero que tuvo muchos conflictos en su trabajo, terminaron echándolo. Porque cada vez que está ahí, se largaba a reír. ¿Se digan cómo se ríe? Ya, esa crisis se llama angelástica, ¿no es cierto? De mucha risa. Y él lo que tenía era un neurocisticerco que le causaba crisis epiléptica, tenía, no sé, 20 veces al día. Entonces de pronto estaba con el jefe, lo estaban retando así, oye, pero ¿por qué no hiciste esto? Y se largaba a reír, pues entonces, lo terminaron echando al pobre, ¿verdad? Entonces se estudió el tema de la risa porque al principio eran episodios aislados y después empezaron a ser cada vez más frecuentes. Y las crisis eran de la zona más singular anterior. Él decidió sacarse esa cuestión y finalmente ha evolucionado, ya lleva varios años de operado. Esta publicación la hicimos en el 2015 y ya llevaba como 5 años operado. Así que quedó libre de crisis. Y como dijimos, hay otra estructura, ¿no es cierto?, como el cíngulo, que son estructuras motoras más primarias, o sea, perdón, más primitivas. ¿Se han fijado cuando uno está al lado de un chocolate? Y uno tiene el chocolate al lado y a veces instintivamente agarra el chocolate y se lo lleva a la boca. ¿La ha pasado, no? ¿No? A mí sí, Sí. me ponen un chocolate al lado. Eso es muy probablemente una respuesta del cíngulo, ¿de acuerdo? Son respuestas muy rápidas, no sé, se ha fijado también cuando uno siente que pasa una arañita o camina algo sobre la mano, uno al tiro se lleva la mirada hacia ese sector. Ya, todo eso pasa por estructuras así. La vamos a estimular, ¿de acuerdo? En este caso el cíngulo medio. Fíjense en la mano izquierda del paciente. ¿Se fijan cómo hace ese movimiento? Como un enganche de la mano. Entonces resulta súper interesante que cuando hacemos esto mismo, por ejemplo, y le ponemos un chocolatito al lado, al tiro lo tienden a tomar, ¿de acuerdo? O le ponemos alguna cosa atractiva, hacen ese mismo movimiento y se lleva como un enganche o un agarre de la mano, ¿de acuerdo? Son estructuras primitivas motoras. Y eso, pues, yo sé que es muy largo para la hora, pero una horita, está bien, ¿no? Eso, un mensaje nomás, pues ustedes están en el hospital igual que nosotros, así que mucha fuerza en este periodo, ¿ya? Nos estamos viendo ahí en la UCI en un par de meses, un par de semanas más. No me puedo ir sin antes dar las gracias a los dos equipos en los cuales trabajo, ¿no es cierto? En especial ahí en el programa de epilepsia de la Católica y en el Hospital Sotelo del Río. ¿Ya? Muchas gracias. Preguntas. Voy a abrir el chat por mientras. Que en la epilepsia de lóbulo temporal he escuchado que uno de los problemas más frecuentes es sentir un olor extraño. ¿Eso por qué sería explicado? Ah, ya. ¿El olor? ¿Sí? Perfecto. Miren, les traje un regalito, a ver si se logra ver, ¿ya? Voy a pescar la pregunta de Cosme para ver si les parece. ¿Ven eso o no? ¿Se ve o no?
¿Sí se ve? Súper. Sí. Ya, esto es un modelo 3D, ahí. Pero esto es un cerebro bonito, pues no como el que opera el doctor Cantillano, que están todos mal formados, ¿no es cierto? Ya, ahí lo ven, ¿no es Gracias. cierto? Ya. Entonces, lo que pregunta Conme es la alteración de un olor, ¿no es cierto? Eso muy probablemente es un circuito que es muy primitivo también, yo diría que de los más primitivos, porque el olfato es el sentido más primitivo, y una alteración principalmente de lo que es el giro recto. En la parte de la órbita existen el giro recto, está el giro orbital medial y el giro orbital lateral. Las sensaciones o sentidos de olfato pueden ser un circuito chiquitito que va desde aquí, que es el giro recto frontal orbital, y que va hacia el polo temporal, una vueltecita así, ¿de acuerdo? Y va a este polo que está aquí en el temporal. ¿Sí? ¿Lo ven, no es cierto? ¿Está claro, Conme? Sí, Súper. gracias. Por eso es que es del lóbulo temporal, porque si tú te das cuenta, el lóbulo temporal está ahí, donde estoy mostrando el 3D, y fíjense cómo se va muy cerquita a lo que son las estructuras temporales mesiales. Fíjate que al tiro aparece aquí la amígdala y después el hipocampo. Entonces todo ese sector está muy ligado, ¿de acuerdo? Pero el circuito completo es giro recto y hacia el temporal. Por eso es que muchas veces uno está obligado en ese tipo de epilepsias a explorar la zona frontal basal y además a explorar el temporal basal. ¿De acuerdo? Eso. ¿Sí? Sí. Súper. Voy a revisar en el chat si es que hay algunas dudas. O si quieren pregunten por acá mejor. ¿Dudas? ¿Dudas? No está muy motivado. No, Todo para claro. nada. Se quedaron dormidos la mitad. Doc, Adelante. yo tengo una pregunta. Dígame, Lorena. ¿Las crisis singulares localizan? ¿Singulares del cíngulo? Ujú. Sí, son difíciles. Mira, para ser sincero, el cíngulo posterior nada, porque da muy pocos síntomas. Lamentablemente el cíngulo posterior, los únicos síntomas que da es por su propagación hacia estructuras temporales más mesiales. Fíjense, ese es un cíngulo posterior, ahí. Y dense cuenta al tiro cómo va hacia la cola del hipocampo en especial. Su vuelta grande, gira, 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 gira y se mete hacia la cola del hipocampo. Por lo tanto, mucha de la sintomatología que va a dar es del hipocampo, la parte más posterior. ¿De acuerdo? El medio, en ocasiones se puede considerar cuando hacen estos movimientos de agarre de la mano. Sería como un signo localizador así bien potente. Cuando tú ves en el video de la crisis y el tipo se le va en la mano así, y se siente incluso como que sentarse y poner la mano ayuda mucho al cíngulo medio. Y el anterior, solo en los casos que tienen alteración como crisis dacrística o gelástica, o sea, de llanto o de risa inmotivada, como la que vimos. Serían como los más localizadores. Pero en general, en una estructura como, mientras más primitiva es la estructura, menos facilidades nosotros tenemos de localizar. Distinto es, por ejemplo, algo visual o motor, al tiro nosotros saltamos rápidamente, ¿no es cierto? Son estructuras demasiado especializadas para eso. Pero es verdad, es muy silente el cíngulo. ¿Sí? Gracias, Doc. Súper. ¿Está más o menos claro, no? ¿Se podrían ubicar si les pongo alguna estructura y ustedes me dicen lo que es, sí? Hay una pregunta en el chat, Reinaldo. ¿Hay una pregunta en el chat? Chat, ven a mí. Todo muy claro. Doc, ¿cuál sería el mecanismo por la cual lesiones en el Pre-SMA. producen mioclonía negativa. Perfecto, ya, perfecto, ahora entendí. Ya. Eh, hay dos estructuras que son negativas. ¿Se han fijado que nosotros la mayoría de las veces hablamos de que las estructuras son positivas? Si yo estimulo la corteza motora, se mueve la mano en positivo, se clonía, ¿sí? Si estimulo la zona occipital, yo veo cosas, son positivas. Hay dos estructuras que son negativas. Voy a referirme a la primera, que es la más rara. Aquí, en el frontal inferior, que tienen aquí,
En el frontal inferior, ¿te acuerdas que está la pars triangularis y la pars opercularis? En la zona de la pars opercularis, generalmente en el hemisferio dominante, hay un sector que puede producir paresia súbita o alteración del motora negativa, ¿de acuerdo? Entonces, estructuralmente está hecho así. Si ustedes lo estimulan, falta la fuerza en vez de aumentar. O sea, si ustedes le hacen una electromiografía concomitante, se pierde el tono, se pone plano, plano, pierde el tono muscular. Algo muy similar sucede en la presma. Si ustedes estimulan por delante del SMA, se pierde el tono de la estructura. Ahí puede ser un poquito más selectivo. En general se pierde el tono, principalmente en la extremidad superior y en la zona de la garganta. Por eso pueden hacer una afasia incluso. O mejor dicho, una disartria negativa, ¿de acuerdo? Pueden entender, comprender, escribir todo lo que quieran, pero no pueden emitir el lenguaje porque no hay un tono motor para poder realizarlo. ¿Sí? La presma, para que la busquen aquí nomás, esto se llama, ¿no es cierto? Aquí baja, por aquí más o menos está el surco de Rolando, que no baja mucho más que eso. Debe ser por aquí, ese o ese, uno de los dos. Podemos buscarlo a través de las dos cositas que vimos, ¿no es cierto? Que son el omega, ahí está, y la pars bracket, ahí está. Por lo tanto, sería ese. ¿De acuerdo? Nos vamos para adelante. Entonces, la primera estructura grande, esta es el SMA, y la presma debe estar más o menos este sector de aquí, en esa circunvolución que está ahí. Eso. Si ustedes la estimulan así como lo hicimos con el niñito que le saltaba la mano, produce lo mismo pero en negativo. Pérdida del tono así. Aparece tono, desaparece tono, aparece tono, desaparece tono. Así. ¿Sí? Solo una pregunta. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Giro temporal transverso. Muy bien. Eso. Giro temporal transverso, exactamente. ¿Ya? Está clarito, ¿no? Se ve bonito ahí. Yo le digo que es una orejita de Mickey Mouse, ahí está, ¿no? Por lo tanto, aquí afuera, justo en la parte de aquí afuera, va a estar el área de Wernicke. Wernicke. Muy bien. ¿Sí? ¿Tan claro, no? Bueno, esto van a poder seguir jugando cuando pasen por epilepsia con nosotros. Vamos a jugar harto a esto, cómo se llama esta estructura, qué es lo que hace, etc. Bien. ¿Más dudas? Hitchell, muy bien ahí con la Paulina. Bien. Chiquillos, ¿más preguntas o algo? ¿No? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Oscar? Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿El speech arrest es como en el área como de la laringe o tiene alguna localización en específico? Ah, ya. Mira, en general tendría que ser algo ligado a las estructuras del lenguaje, ya sea Broca o ya sea Wernicke. ¿Qué es el speech arrest para los residentes de primero? Cuando hay una alteración del lenguaje súbita, está muy ligado al fenómeno epiléptico de cuando hay una disfunción en la comunicación de de las áreas del lenguaje, que pueden ser Broca o que son Wernicke, ¿de acuerdo? El paciente pierde el lenguaje, no es que sea una disartria o una anartria, sino que pierde el lenguaje en estricto rigor, pierde la capacidad principalmente de nominar, y si ustedes lo tratan de hacer que escriba durante el fenómeno, tampoco lo logra hacer. Un poco como lo que hicimos con la niña que vieron, ahí le hicimos la estimulación y no podía nombrar. Ya, eso se puede sumar en el fenómeno de la escritura y tampoco lo logra hacer. Y también pierde la capacidad de tener comprensión de órdenes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una afasia, ¿ya? Y eso, como fenómeno de speech arrest, el gran problema que tiene es que no localiza en estricto rigor, ¿de acuerdo? Ustedes, si ocurre esta cuestión, ya sea en Broca o sea en Wernicke, ocurre lo mismo. Lo que habla un poco es que es del circuito del lenguaje, ¿ya? Es muy famoso en las crisis epilépticas,
Yo diría que hay de los dos tipos, ¿ah? Así entre sensitivo o motor, me refiero a alteración del lenguaje para poder decir las palabras o para poder comprender. No, no es así fácil de discernir. ¿Se entiende? No, no sé quién lo preguntó. Yo, la Javiera Pineda. Javi, ¿sí? ¿Alguna duda ahí? Porque el otro, en estricto rigor, lo que le pasó al otro niño, por ejemplo, la alteración de constricción laringea, para poder fonar, es más bien una diserta. Si tú lo haces escribir, ese niño lo hace perfecto. ¿Te fijas? Perfecto. También comprende órdenes también, o sea, tú le puedes decir, muestre los dedos, todo lo demás, no hay ningún problema. Entonces, un Claro, de fenómeno hecho estaba llamando. exacto, hacía, y podía llamar a que apretaran el botón, etcétera. Exactamente. Muchas gracias. No me Súper. quedó claro. Eso. Pero speech error sería como un poco lo que le causamos a la niña que le estimulamos ahí el lenguaje. Eso. Oye, más que todo, darte las gracias por tu presentación y espero que esto motive el estudio de los residentes, de todos los residentes, no solamente Súper. los de primero. Eso. No, gracias por la oportunidad de presentarles, pues igual es entretenido esta gusta. Aparte la corteza es lo más importante, ni ahí con los pares craneanos y todo así. Sí, Así es. ¿cierto? La corteza es lo más importante. Ya, súper. Yo te pido si me puedes dejar como anfitrión de la reunión y pedirle a los residentes solamente de primero, incluso los de neuropediatría, si es que están, ¿Ya? que se queden. Listo. Voy a